kilómetros del mar abierto y de la libertad. Si las ballenas no respiraban, morirían. Un agujero de aire es su única esperanza para sobrevivir. Y si no reciben ayuda pronto, este lugar se convertirá en su tumba de hielo. Estas 3 ballenas grises esperaron demasiado antes de migrar al sur en el invierno y están atrapadas en los primeros hielos del Ártico en Point Barrow, Alaska. Había que hacer algo para sacarlas de ahí y devolverlas a su ruta de migración. Luego de que los esquimales del lugar detectaran el problema, Ron Morris, un biólogo marino junto con el Servicio Nacional de Pesca Marina y otros, van al rescate de los cetáceos. Esas ballenas no podían sobrevivir ahí. Como mamíferos que son, las ballenas grises de California respiran aire para vivir. Las ballenas grises no se sumergen por mucho tiempo. Hay algunas especies de ballenas que pueden estar fácilmente más de 1 hora bajo el agua. Las grises emergen de manera muy regular. Bernardo Alps es el presidente de la Sociedad de Cetáceos de Los Ángeles y es experto en ballenas grises. En un ciclo normal de respiración, la ballena gris permanece unos 5 minutos bajo el agua y luego emerge unas 3 a 5 veces en intervalos de casi 1 minuto. Ellas necesitan respirar muy a menudo. El tiempo máximo que una ballena gris puede estar sumergida es cerca de 25 minutos, según dicen algunos textos. Así que si dobláramos los 5 minutos normales, aún sería muy poco tiempo. Este experto dice que las ballenas grises pueden crecer hasta 13,7 metros y pesar 35 toneladas, pero las 3 que están atrapadas en el agujero aún son pequeñas. Esas 3 ballenas grises eran muy jóvenes y su poca experiencia fue quizás un factor que provocó su difícil situación. La ballena más pequeña tenía como 1 año de edad y las otras 2 un poco más, probablemente entre 3 o 4 años. Las 3 ballenas están atrapadas en una enorme capa de hielo ártico. Y peor aún, en solo escasos 5 metros de agua, lo cual les deja poco espacio de maniobra y las hace susceptibles al cansancio. Y como el mar abierto está a 8 kilómetros, sería un suicidio nadar y abandonar el único lugar por el que respirar. Las ballenas saben que se trata de vida o muerte y se azotan contra el hielo cuando luchan por respirar. Por las heridas que tenían en la piel, era evidente que se habían golpeado contra el hielo de manera continua, raspando parte de su piel. El doctor Tom Albert, veterinario y experto en ballenas, llega al lugar y está muy preocupado por los animales, en especial por la pequeña cría apodada Hueso. La llamamos así porque se podía ver gran parte del hueso de su cabeza. Era la ballena que estaba más fatigada. Los rescatistas están preocupados por la deteriorada condición de Hueso. Y un helicóptero trae un peso de 4 toneladas con la esperanza de abrir un canal hacia mar abierto. Pensamos que todo sería más fácil con el helicóptero. Pero la temperatura de 28 grados Celsius bajo cero amenaza con paralizar el motor del helicóptero y romper el cable. Deben abandonar sus esfuerzos, por lo que Ron y su gente recurren a un equipo ártico pesado para cortar el hielo. Este gigante se llama Arquímedes, por su inventor de la antigua Grecia. Parecía una máquina de tracción, pero en vez de tracción, tenía unos tornillos que la hacían moverse. Ross Weston es un camarógrafo que graba el rescate de las ballenas para un noticiario. Me permitieron subir a bordo con mi cámara mientras picaban el hielo y recuerdo que cuando empezaron era muy difícil. Los tornillos comenzaron a cortar el hielo y luego penetraban un poco, pero se atascaban. Y los que lo manejaban lo sacaban, lo volvían a repetir y trataban otra vez. Se lograba progresar un poco y quedaba atascado de nuevo. A fin de cuentas no dio resultado. Incluso tuvieron que mandar a alguien para ayudar a sacar el Arquímedes del hielo. De pronto, después de 10 días, la Operación Liberación se detiene por completo. A veces casi no había esperanzas. Ahora, la situación se agrava para las ballenas atrapadas. Había 3 animales tratando de vivir. Ya estaban lastimados y aterrados y probablemente se estaban enfermando. Después de casi 2 semanas en el agujero, Hueso ahora lucha por sobrevivir. Estaba empezando a respirar con mucha dificultad. A pesar de sus esfuerzos, la cría de ballena no puede soportar más.
Al día siguiente fuimos y ya no había 3, sino que solo 2. Y mientras estuvimos ahí no volvimos a ver a la tercera, la ballena pequeña que le dimos el nombre de Hueso. Nunca más la vimos. Creíamos que finalmente se había ahogado. Simplemente sucumbió al cansancio y se hundió en el agujero. Es una pérdida lamentable, pero anima a los rescatistas a trabajar aún más duro. Creo que eso es algo que motivó a todos para trabajar juntos más duramente y tratar de resolver el problema de una vez por todas. Ahora la presión es mayor para salvar a las otras 2 ballenas antes que mueran. Nos dimos cuenta de que debíamos hacer algo y que debíamos hacerlo rápido. Si a nadie se le ocurría una forma de liberar a esas ballenas y pronto, morirían porque el cansancio les haría ahogarse. Han pasado más de 2 semanas desde la Operación Liberación y los rescatistas ya perdieron a la cría llamada Hueso. Era una carrera contra el tiempo, contra el invierno, y no había garantías de un final feliz para la historia. Las 2 ballenas grises que quedan luchan por su vida. Sentí un vínculo emocional con esas criaturas. No quieres que ninguna sufra o muera inútilmente. En un último esfuerzo, los esquimales Inupiat elaboran un plan que consiste en usar motosierras para crear un camino de agujeros de aire hacia el mar abierto. Recuerdo haberle dicho a alguien que era la idea más loca que había escuchado. Hablamos de que el mar abierto estaba a kilómetros y kilómetros de distancia. Además, el trabajo era agotador. Ni la enorme distancia ni el trabajo pesado desaniman a los esquimales. Cortaron el hielo como mantequilla, más fácil que cortar un árbol. Ron Morris, biólogo marino del Servicio Nacional de Pesca Marina, lidera los esfuerzos de rescate. Fue un fenomenal trabajo en equipo. Creo que nunca más he visto algo así. Durante los 5 días siguientes, casi 100 esquimales trabajan en equipos para cortar más de 60 agujeros. Los esquimales realizaban un trabajo muy pesado para hacer esos agujeros y mover a las ballenas. Hubo gran alegría cuando las ballenas comenzaron a desplazarse. Por un momento pensamos que era la solución, que iba a resultar, y que las sacaríamos de ahí. Pero aun cuando esto se veía positivo, aun cuando la serie de agujeros daba resultado, algo malo iba a suceder. Los campos de hielo flotante colisionaron y formaron una enorme área cerrada justo en su camino. Esta gran masa de hielo tiene 6 metros de alto, se sumerge unos 6 metros bajo el agua y mide muchos kilómetros. Eso parecía insuperable. Una vez más, los equipos se detienen, dejando a los animales en peligro de perder sus vidas. Esas ballenas luchaban por su vida. Se desesperaron mucho y todo hacía presagiar que no habría un final feliz. El experto en ballenas grises, Bernardo Alps, cree que de manera increíble, las ballenas sabían que los hombres intentaban ayudarlas. La ballena gris tiene una migración muy larga, entre 8.000 y 11.000 kilómetros en una dirección, y viajan extremadamente cerca de la costa, por lo que normalmente tienen mucho contacto con los hombres. Son ballenas bastante amigables. En México, algunos ejemplares se acercan a los pequeños botes para que la gente los toque por un momento. No le temen en nada a las personas. En este caso, las ballenas grises estaban asustadas por la situación que estaban viviendo y no por la presencia de algunos humanos. Y lo más probable es que las ballenas grises percibieran que los hombres estaban intentando darles ayuda. Tenemos otros ejemplos de ballenas que, increíblemente, se quedan quietas mientras los hombres las desenredan. Incluso hay ejemplos de delfines que se acercan a ellos para que les ayuden en algo, como quitarles un anzuelo incrustado. Hay esperanza para el equipo de rescate cuando un golpe de suerte se atraviesa en su camino. Supimos de un rompehielos ruso que nos ayudaría. 2 rompehielos rusos están a unos cuantos kilómetros de Point Barrow. Accedieron a tratar de romper el extenso y compactado bloque de hielo. En el día 18 de la misión de rescate, llegan los rompehielos rusos y se disponen a trabajar cortando el extenso y grueso hielo
Los barcos forman un canal desde mar abierto hasta la cadena de 3 kilómetros de agujeros cortados por los esquimales. Se esperaba que ese sería el último intento en esta aventura para finalmente liberar a las ballenas. Los rompehielos rusos demoran 2 días en formar un paso abierto para las ballenas. Cuando los rompehielos atravesaron la gruesa capa fría y crearon un canal, las ballenas nadaron hacia afuera. Y todos gritaban, ¡sí, sí!, celebraban abajo y también en el helicóptero. Y muy pronto pudimos ver a las ballenas que emergían y se sumergían mientras se alejaban. Nos quedamos mirándolas y desaparecieron para siempre. Una enorme ballena de 50 toneladas varó en la costa mexicana. Esa ballena de verdad estaba en graves apuros. Los lugareños lo arriesgan todo para liberarla. Pero sus frenéticos intentos fracasan. Nadaba de vuelta al bajío y volvía a topar fondo. Un equipo de buzos americanos llega casualmente al lugar. Sin nuestra ayuda, esa ballena estaba perdida. Pero aún así, existía la posibilidad de que no pudieran salvar al gigante varado. Es un trabajo potencialmente peligroso. Son animales enormes y agresivos. El cachalote es la más grande de las ballenas dentadas. Su enorme cabeza mide 1/3 de su cuerpo y su apetito es tan sorprendente como su tamaño. Puede devorar 1 tonelada de calamares y peces por día. De hecho, fueron los balleneros del siglo XIX los que descubrieron que al sentirse acorralado, este pelea hasta la muerte para defenderse. Los amigos de universidad Dave Visser y Kyle Jackney están en un viaje de buceo en el Mar de Cortés, cerca de las costas de La Paz, México. Se encuentran con una escena desgarradora que no olvidarán por el resto de sus vidas. Recibimos un llamado diciendo que había una enorme ballena que resultó ser un cachalote varado y que necesitaba ayuda. No fue hasta que nos acercamos que nos dimos cuenta de que la ballena no solo estaba viva, sino que estaba luchando y retorciéndose. De pronto, se dan cuenta de algo terrible. Lo que claramente impactó a todo el equipo fue la sangre en el agua. Se podía ver que estaba sangrando profusamente y de forma continua. El cachalote de 15 metros y 50 toneladas está varado en un bajío, donde solo unos metros de agua cubren a las afiladas rocas. Las rocas, muy duras y afiladas, estaban rasgando su piel. Los pescadores del lugar realizan heroicos esfuerzos para atar una cuerda en torno a la enorme cola para liberarlo. Esos hombres estaban en grave peligro. La ballena se movía, azotaba su cola, y si tú recibes un coletazo de esos, puedes morir en forma instantánea. Parecía una escena de la novela Moby Dick, en que una poderosa ballena hace añicos a una embarcación. Podrán imaginar a esos pescadores atando la cola de esa ballena y volando por los aires. Esa ballena era claramente Moby Dick. No sabía que esos hombres la estaban ayudando. Ella luchaba por su vida. Está luchando por su vida, y en su desesperación, la ballena podría matar inadvertidamente a la gente que intenta salvarla. Tan solo la cola de esa ballena podía azotar a los botes y matar a un hombre. Cuando la cola se levantaba y golpeaba el agua, hacía mucho ruido. No hay duda que nadie quería estar bajo esa cola, ni siquiera cerca de ella. Es un hecho que para mantenerse a salvo, deben estar lejos de la cola. Pero si nadie ayuda a este gigante de las profundidades a salir del bajío, el cachalote morirá. Esa ballena perdió su rumbo, perdió su camino por alguna razón y quedó varada. El animal se azotaba mucho. Estaba en unos 90 centímetros o 1 metro de profundidad y había una gran cantidad de sangre que emanaba de ella. Y el experto en cetáceos Bernardo Alves teme que el tiempo se agote. Una ballena sin agua se quema por el sol muy rápidamente y su propio peso termina aplastando sus órganos internos. Kyle y Dave se preguntaban si el cachalote perecería en las rocas o si los pescadores morirían intentando salvarlo. No parecía que el resultado sería positivo. Era lamentable. Ciertamente lo sentía por ese animal.
No se trataba de un esfuerzo organizado. Esos hombres tenían mucho corazón. Todos querían ayudar a ese animal. Pero lo que pasaría es que esa cuerda estaría atada al bote. El bote iba a acelerar a toda velocidad. Y la ballena, al azotar la cola, cortaría la cuerda como a un hilo. Eso la dejaría en el bajío. El problema es que los hombres jalan la ballena hacia atrás, apuntando su cabeza hacia la costa, y ella nada en esa dirección. Su primera reacción era nadar hacia adelante, lo que, por desgracia, la llevaba hacia la costa. Con un despiadado sol sobre su cabeza y las afiladas rocas abajo, a la indefensa ballena se le acaba el tiempo. Dave y Kyle comprenden que deben hacer algo antes de perder a la ballena, a un pescador, o bien a ambos. Y sí pueden ayudar, porque Dave no es solo un buzo. Dave llamando, aquí Condor Express. También es capitán de su propio barco para vigilar ballenas en Santa Bárbara, California. Y lo acompaña en este viaje un grupo de expertos en cetáceos. Sugirieron que una vez que la ballena saliera del bajío, una vez que el bote la sacara, había que colocar y mantener los botes pequeños entre la ballena y el bajío. El plan es osado, pero simple. Para evitar que el animal retorne a las rocas, usarán una cuerda más resistente y luego moverán con cuidado una pequeña flota de botes en torno a ella. Esperan que en vez de moverse de nuevo hacia las rocas, la ballena se vea forzada a girar y dirigirse mar adentro. Entendiendo que puede ser la última oportunidad, un buzo ata rápidamente una cuerda en torno a la cola de la ballena. Un bote pequeño lleva la cuerda hasta uno más grande que hará de remolque. La ballena se retuerce, se da la vuelta y avanza mientras la sacan de las rocas. Ahora, los pequeños botes se mueven para rodearla. En ese momento, los pequeños botes podían dirigirla en la dirección correcta. Entonces, se produce el momento que todos esperaban durante 2 horas. Por fin comenzamos a colocar algunos botes alrededor de la cabeza de la ballena, en una posición donde se pudiera mover lo suficiente y así ayudarla a voltear su cabeza y su cuerpo. La ballena giró lo suficiente para dirigirse mar adentro. La ballena nadó hacia lo profundo, dio un golpe con la cola y se perdió de vista. Y luego, cuando por fin comenzó a alejarse y nos dimos cuenta de que nadaba, haciendo ruidos y emergiendo, supimos que lo lograría, que iba a estar bien. Todos nos alegramos. Fue una gran fiesta. Pueden parecer amables gigantes de las profundidades, pero cuando un buzo se aventura en su territorio, un encuentro soñado con las ballenas se convierte en una pesadilla de 3 toneladas. Veía que Lisa estaba luchando contra la ballena. Pensé que era seguro que moriría. Cerca de la costa de Kona, Hawái, la buceadora Lisa Costello y el camarógrafo submarino Lee Tepley están en busca de aventuras y las encuentran. Vimos que había un chapoteo a la distancia, bastante lejos en el mar, así que nos dirigimos hacia allá. Los chapoteos resultan ser un grupo de calderones. Las ballenas piloto de aleta larga o calderones pertenecen a la familia de los delfines. Tienen la inteligencia de los delfines, pero deben su nombre a su enorme tamaño. Cuando son adultos, estos carnívoros miden 6 metros de largo y pesan hasta 2,7 toneladas. Brian Cott los describe. Una de las características para reconocer a los calderones es la forma y la ubicación de la aleta dorsal. En la mayoría de las ballenas, la aleta dorsal se encuentra a lo largo de la espalda o a veces hacia la parte posterior del animal. En los calderones está ubicada por lo general más hacia adelante, en lo que podríamos considerar la región del hombro, y es más ancha en la base. Tiene forma de arco, la forma de la hoz, pero tiene una punta redonda que es diferente a los demás delfines. Los calderones son muy gregarios o muy sociables entre ellos. Han demostrado tener lazos sociales muy fuertes, y eso ocurre en especial con la madre. Y por eso se les llama también ballenas piloto, porque a menudo tienen un líder o piloto que los guía en sus actividades diarias.
Las enormes criaturas parecen juguetonas, así que Lisa y Lee apagan el motor del bote para acercarse a mirar. Lisa estaba muy ansiosa por meterse al agua y lo hizo poco antes que lo hiciera yo. Debido a que Lisa no tiene un tanque de oxígeno, tiene que mantenerse cerca de la superficie para poder respirar. Por lo general, los calderones no prestan atención a los buceadores en el agua, solo se mantienen nadando y siguen su propio camino. Lee sigue filmando con la cámara, sin saber que el peligro acecha. Nunca había visto nada similar. Lisa se dirigió directo al calderón, se apoyó un poco en él, y así se quedó por unos momentos. Pero lo que sucede a continuación podría costarle la vida a Lisa. Se acercó el primer calderón, la embistió, apresó su pierna con la boca, la giró pero muy rápido, de forma muy abrupta frente a la cámara. El calderón tiene 38 dientes perforadores. Fue un hecho muy violento e incluso espectacular y era muy aterrador, pero no duró mucho. Pero Lisa es lo suficientemente rápida para alejarse nadando. Parecía que no habría problema. Por desgracia, estaba equivocado, muy equivocado. Lee se descuida un momento para revisar su cámara. Cuando vuelve a mirar abajo, lo que ve le quita el aliento. Vi a Lisa y al calderón que estaban a unos 9 metros de profundidad, pero me di cuenta que el calderón había atrapado a Lisa. El calderón de 3 toneladas agarra el tobillo de Lisa con sus poderosas mandíbulas y la sumerge cerca de 8 metros bajo la superficie. Esto es lo que capturó el tobillo de Lisa cuando el animal la mordió. El investigador de ballenas Brian Cott dice que aunque los calderones raramente atacan a los humanos, sus dientes pueden ser mortales. Esos dientes de forma cónica tienen una punta al final y son lo suficientemente filosos para atravesar su piel. Pero Lisa tiene un problema aún mayor. Recuerden que solo lleva una máscara snorkel. Una persona puede aguantar la respiración 1,5 minutos en promedio, y Lisa lleva casi ese tiempo sumergida. Si el animal no la suelta pronto, es posible que Lisa no logre llegar a la superficie. Rezaba para que el calderón le soltara la pierna. Estaban justo enfrente de mi cámara y se fueron directo hacia abajo. Estaba aterrorizado, pensé que Lisa de seguro se ahogaría. Yo no podía hacer nada para rescatarla, estaba a mucha profundidad. Si yo me acercaba a ella, el calderón se la llevaría más abajo aún. El tiempo se está agotando. Los calderones pueden aguantar la respiración mucho más tiempo que los humanos, y su máxima resistencia es de 15 minutos. El investigador de ballenas Brian Cott dice que es su sistema de circulación único el que le permite estar bajo el agua por largos periodos de tiempo. Los calderones respiran a través de un orificio. El oxígeno es transportado a los pulmones y absorbido por la sangre y los músculos. Cuando se sumerge, la velocidad de sus latidos disminuye a 5 por minuto. Bombear menos sangre les permite conservar más oxígeno y estar más tiempo bajo el agua. Podía ver que Lisa estaba luchando por liberarse. Justo cuando parece que ya no hay esperanzas, el calderón se dirige hacia la superficie. El calderón comenzó a llevar a Lisa hacia la superficie y poco después la soltó. Lisa, jadeante, respira profundo y huye. Estaba algo nerviosa y sangrando un poco por las laceraciones en su pierna. Recuerdo haber sentido una sensación de alivio porque nada le faltaba en su cuerpo. Después de unos minutos, los calderones se van y Lisa está agradecida de estar viva. No tenía miedo de que el calderón me mordiera o me matara. Tenía miedo de no poder llegar a la superficie. Y pensé, bien, se acabó, me voy a ahogar. Es un encuentro que, según Brian Cott, nunca debió haber ocurrido. Meterse al océano con un carnívoro grande siempre es, sin duda alguna, una pésima decisión. Los calderones son conocidos por ser muy dóciles con los humanos, pero en general es una mala idea. Los calderones son carnívoros enormes y son muy rápidos. Tienen una gran masa y son tremendamente hábiles para nadar. Y un ejemplar que bien podría ser un macho grande, basándose en sus características, podría haberle provocado mucho más daño a Lisa, así que tuvo suerte. Se la podría haber llevado a las profundidades, a unos 300 metros o más hacia abajo, hacia el centro del océano, donde la presión o la asfixia la habrían lastimado. Pero no lo hizo. Por alguna razón, por algo prefirió llevársela abajo y luego subirla a la superficie. Fue un comportamiento muy particular.
Hoy, Lisa y Lee están convencidos que el gigante solo jugaba y que cuando entendió que ella luchaba por respirar, la llevó a la superficie para salvarle la vida. Eso no fue agresivo. Si lo hubiera sido, estaría muerta. No quería lastimarme. Es probable que se haya estado entreteniendo y que solo jugaba con ella. Cuando la llevó debajo del agua, ignoraba que no tenía cómo respirar estando sumergida. Se puede ver que todo su cuerpo salió disparado hacia la superficie. Y creo que en ese momento se dio cuenta de mi miedo, de mi falta de oxígeno. Lisa tuvo mucha suerte. Podría haber muerto. Este animal podría haberle causado dolor o haber lastimado a Lisa, pero él por alguna razón eligió no hacerlo. ¿Por qué el calderón hizo lo que hizo? Sigue siendo un misterio. Lisa solo está feliz de que haya subido a tiempo. De verdad sentí que había entendido que era un problema. Y me llevó de vuelta a la superficie muy rápido. Esos segundos extra me salvaron la vida. Una ballena ha estado arrastrando casi media tonelada de red para tiburones y anclas durante días. El destino de esa ballena es la muerte. No hay manera de que ese animal sobreviva. Si el cansancio no la mata, los depredadores lo harán. Las orcas y los tiburones la acechan como posible presa. Su única esperanza es un equipo de rescatistas que arriesga su propia vida acercando su bote a la cola de la ballena. Esa ballena puede hundir el bote. Si la proa se sumerge, se va a pique. La increíble aventura comienza bajo las olas en Australia, donde fuertes redes protegen a los surfistas y nadadores de los tiburones. En 2008 capturamos 48 tiburones en la región de la Costa Dorada. Capturamos tiburones toro, tiburones tigre, cabezas de martillo y a veces tiburones blancos. El trabajo de Craig Newton es mantener esas redes. Manténla siempre derecha, Ben. También se preocupa de las cuerdas con tambores de la costa. Las cuerdas con tambores tienen carnada para atraer a los tiburones a las redes. Son necesarias, porque en las redes siempre hay brechas y los tiburones pueden pasar por ellas. Mi rol esa mañana era revisar las redes para tiburones como siempre. Tenemos las cuerdas en el agua, en 35 líneas de tambores. Le ponemos carnada a las cuerdas con tambores y nos movemos por todas las redes para revisarlas. Cada 21 días sacamos una red del agua o dos, rotándolas continuamente. Las redes están todo el año en el agua y cada 21 días cada pieza que está en el océano se reemplaza. 10.000 ballenas jorobadas se acercan a la costa cada año durante su migración. Y en la cúspide de la temporada, Craig descubre que falta una red. Las redes están hechas para resistir la violencia del mar, así que no puede haber sido simplemente arrastrada. Y solo un animal tiene la fuerza suficiente como para arrancarla de sus amarras. No vi la red por ninguna parte y pensé que la había embestido una ballena. Eso genera una búsqueda por mar y por tierra. Comenzamos de la base donde habíamos visto la red el día antes y continuamos hacia el sur. Salimos a buscar al mar y recorrimos unos 81 kilómetros de costa. 4 días después, aparece una joven ballena jorobada de menos de 2 años. Pesa unas 35 toneladas y arrastra unos 100 metros de red tras ella. Cuando llegamos al lugar, nos acercamos y tuvimos una vista muy cercana del animal. Pudimos ver que la red estaba envuelta alrededor de su cola y la mayor parte de ella la iba arrastrando detrás en un gran surco. Trevor Long, director de SeaWorld de Australia, es parte del equipo de rescate. Ahora que ubicaron a la ballena con la red, el primer trabajo de Trevor es asegurarse de no volver a perderla. Lo primero es tratar de ponerle flotadores al animal. Y para eso están los grandes flotadores. ¿Pero cómo fue que la ballena quedó enredada? Nuestras redes están señaladas con marcadores acústicos. Tony Ham es el director del Departamento de Industrias Primarias de Queensland. Dice que las redes sirven para ahuyentar animales como ballenas y delfines. Entregamos un mecanismo de sonido para que puedan escuchar las redes en el agua. Creo que la razón por la que esta ballena se enredó es porque era joven y muy inexperta. La red es tan larga como 2 campos de fútbol. Flota gracias a flotadores blancos hechos de corcho.
mientras dos anclas diseñadas para meterse en el fondo marino la mantienen en su lugar. La ballena rompe la red en un extremo y gira tratando de liberarse. En cambio, la red se enreda firmemente alrededor de su cola. Mientras más gira, más se enreda. Ahora tiene más de 61 metros de red alrededor de su cola y otros 110 metros que arrastra detrás de ella. Y arrastrando todo eso, tiene problemas para respirar. Si no le quitábamos todo eso, se iba a ahogar. Los rescatistas deciden detener a la ballena para poder quitar las anclas y cortar la red. Pero las jorobadas tienen un poder increíble. Solo su aleta pectoral puede hundir un bote. Cuando Craig Newton engancha su barco de 11,3 metros de largo y 10 toneladas a la red, marca una escasa diferencia. Íbamos acompañándola en su viaje. Raym Long, el hermano de Trevor, está en el bote más pequeño tomando fotos. A veces iba arrastrando unas 4 o 6 boyas naranjas grandes y cuando quería se sumergía. Se sumergía y se llevaba unas 2 o 3 de ellas hacia abajo. Al sumergirse rompía los grilletes, volvía a emerger 10 minutos después, respiraba un par de veces y luego continuaba el viaje. La ballena se sumerge cada vez que los rescatistas se acercan, haciendo imposible cortar la red. De algún modo, deben mantener su cola quieta. Aun cuando el bote grande no podía detener al animal, iban a tratar de arremeter con el bote pequeño hasta la cola y esperar lo mejor. Un golpe de cola podía romper ese bote. Esa es una actividad altamente peligrosa. Son animales muy grandes, muy fuertes y muy agresivos. Está el peligro de que quedes enredado en el equipo y te ahogues. Estás trabajando con cuchillos extremadamente afilados y herramientas para cortar. Las redes están hechas de polipropileno espeso, algo parecido al nylon, y los rescatistas necesitan herramientas especiales para cortarlas. Este es nuestro cuchillo básico. Es solo un cuchillo en B que se usa para cortar de todo. Está fijo a un mango, se desliza bajo el equipo y la cuerda y se traspasa en un corte limpio. Este es nuestro próximo aparato. Se llama cuchillo cuchara porque cuando hay un equipo que envuelve de manera firme a un animal, lo tomas y lo deslizas debajo de él. Se desliza entre la piel y la cuerda y se corta de forma efectiva. Tienen las herramientas, pero los rescatistas aún no pueden liberar a la ballena porque los está remolcando. Trevor Long está en el bote líder. En cuanto acercáramos los botes, se asustaría, se pondría recelosa y se sumergiría muy profundo. A la 8ª hora, la ballena y los rescatistas están exhaustos. Justo aquí, uno de los hombres pierde su cuchillo. Comienza a anochecer y es demasiado peligroso continuar en la oscuridad. Raym Long se pregunta qué viene ahora. En un momento pensé que seguiríamos durante la noche y conociendo cómo trabaja Trevor, pensaba que estaríamos toda la noche ahí. Él no se rendiría. En ese momento, Trevor decide hacer algo que solo haría un capitán de aventuras. Atará su pequeño bote a la cola del mamífero de 35 toneladas. Espera que el bote flote lo suficiente como para mantener la cola de la ballena por encima del agua y relativamente inmóvil para poder por fin cortar la red. Es una apuesta que los podría matar a todos. Era algo muy peligroso porque si esa ballena se sumergía, no habríamos podido desatar la cuerda y nos habríamos hundido junto con el bote. Usan varas con ganchos para atrapar la red. Acercan el bote lo más posible y lo atan a pocos metros de la enorme cola. Funciona. La ballena no puede hundir el pequeño bote y no puede sumergir la cola con el bote flotando y atado a ella. La cola de la ballena estaba justo debajo de nuestro bote, pero era muy incómodo así. El bote sube y baja con las olas, y más la cola de la ballena. Debes tener mucho cuidado. Teníamos mucha acción, pero muy a menudo el cuchillo quedaba atrapado en la red. Durante el rescate, tuvimos que soltar los cuchillos que se enredaban.
Ahora hay un peligro aún mayor para la exhausta ballena. Con el bote amarrado a su cola, no puede girar su cuerpo para respirar de forma apropiada. Estaba luchando por aire. Cuando salía a respirar era para respirar una enorme cantidad de aire. Era casi como un enorme suspiro y respiración al mismo tiempo. Los hombres cortan. Y siguen cortando. Y de forma repentina, cortamos una cuerda. Y todo se soltó. Ya era libre. Bueno, parece que en realidad no se dio cuenta de que era libre. Le tomó un tiempo al animal comenzar a moverse lentamente y comprender que estaba libre. Se demoró mucho en reaccionar y volver a tener movimiento en su cola. Cuando advirtió su libertad, simplemente se alejó de nosotros. A bordo, el rescatista Craig Newton celebra. Lo que sentí en ese momento fue magnífico. Se parecía a liberar a Willy, supongo. Después de eso estaban todos celebrando en la cubierta. La ballena no sufrió daño alguno y desaparece en las profundidades. La reacción de los hombres fue de enorme alivio y enorme alegría por la ballena, porque podía seguir con su migración. Miles de ballenas jorobadas atraviesan estos mares cada año. Si otra se enreda en una red para tiburones, este equipo estará listo. Es una ballena muy afortunada por haberse enredado en Australia, donde hay gente dispuesta a ayudar. Kilómetros del mar abierto y de la libertad. Si las ballenas no respiraban, morirían. Un agujero de aire es su única esperanza para sobrevivir. Y si no reciben ayuda pronto, este lugar se convertirá en su tumba de hielo. Estas 3 ballenas grises esperaron demasiado antes de migrar al sur en el invierno y están atrapadas en los primeros hielos del Ártico en Point Barrow, Alaska. Había que hacer algo para sacarlas de ahí y devolverlas a su ruta de migración. Luego de que los esquimales del lugar detectaran el problema, Ron Morris, un biólogo marino junto con el Servicio Nacional de Pesca Marina y otros, van al rescate de los cetáceos. Esas ballenas no podían sobrevivir ahí. Como mamíferos que son, las ballenas normales aún sería muy poco tiempo. Este experto dice que las ballenas grises pueden crecer hasta 13,7 metros y pesar 35 toneladas, pero las 3 que están atrapadas en el agujero aún son pequeñas. Esas 3 ballenas grises eran muy jóvenes y su poca experiencia fue quizás un factor que provocó su difícil situación. La ballena más pequeña tenía como 1 año de edad y las otras 2 un poco más, probablemente entre 3 o 4 años. Las 3 ballenas están atrapadas en una enorme capa de hielo ártico. Y peor aún, en solo escasos 5 metros de agua, lo cual les deja poco espacio de maniobra y las hace susceptibles al cansancio. Y como el mar abierto está a 8 kilómetros, sería un suicidio nadar y abandonar el único lugar por el que respirar. Las ballenas saben que se trata de vida o muerte y se azotan contra el hielo cuando luchan por respirar. Por las heridas que tenían en la piel, era evidente que se habían golpeado contra el hielo de manera continua, raspando parte de su piel. El doctor Tom Albert, veterinario y experto en ballenas, llega al lugar y está muy preocupado por los animales, en especial por la pequeña cría apodada Hueso. La llamamos así porque se podía ver gran parte del hueso de su cabeza. Era la ballena que estaba más fatigada. Los rescatistas están preocupados por la deteriorada condición de Hueso. Y un helicóptero. Las grises de California respiran aire para vivir. Las ballenas grises no se sumergen por mucho tiempo. Hay algunas especies de ballenas que pueden estar fácilmente más de 1 hora bajo el agua. Las grises emergen de manera muy regular. Bernardo Alps es el presidente de la Sociedad de Cetáceos de Los Ángeles y es experto en ballenas grises. En un ciclo normal de respiración, la ballena gris permanece unos 5 minutos bajo el agua y luego emerge unas 3 a 5 veces en intervalos de casi 1 minuto. Ellas necesitan respirar muy a menudo.
El tiempo máximo que una ballena gris puede estar sumergida es cerca de 25 minutos, según dicen algunos textos. Así que si dobláramos los 5 minutos... Trae un peso de 4 toneladas, con la esperanza de abrir un canal hacia mar abierto. Pensamos que todo sería más fácil con el helicóptero. Pero la temperatura de 28 grados Celsius bajo cero amenaza con paralizar el motor del helicóptero y romper el cable. Deben abandonar sus esfuerzos, por lo que Ron y su gente recurren a un equipo ártico pesado para cortar el hielo. Este gigante se llama Arquímedes, por su inventor de la antigua Grecia. Parecía una máquina de tracción, pero en vez de tracción, tenía unos tornillos que la hacían moverse. Ross Weston es un camarógrafo que graba el rescate de las ballenas para un noticiario. Me permitieron subir a bordo con mi cámara mientras picaban el hielo y recuerdo que cuando empezaron era muy difícil. Los tornillos comenzaron a cortar el hielo